la calasia tiene una cosa muy puntual, que como vos dijiste, al ser rara, es raro que un médico la piense como primer diagnóstico, y el promedio de tiempo para diagnosticar una calasia es entre 2 y 5 años. O sea, los pacientes padecen esa enfermedad entre 2 y 5 años antes de dar con el diagnóstico. Un poco porque es rara y no se piensa, y otro poco porque es muy solapado el comienzo, porque los síntomas son muy solapados, porque nosotros solemos hacernos los tontos ante los primeros síntomas. Nadie tiene el hábito de ir al médico rápido, y entonces el esófago, bueno, tomé un vasito de agua y pasó, se me habrá quedado trabado porque estaba nervioso, y la dejan pasar, y en general empiezan a consultar cuando ya les pasa más seguido, y ahí el médico por ahí no lo piensa de entrada, entonces le dice, bueno, por ahí tenés reflujo, le dan un poquito de omeprazol, y así sigue pasando el tiempo, hasta que en un momento cae en algún lugar que alguna vez vieron una calasia y le recomiendo que se haga una manometría, una endoscopía, y dan con el diagnóstico. Pero antes de empezar a hablar de cómo se estudia o cómo se trata, me parece que está bueno que le contemos a la gente qué es la calasia. Porque la palabra es rara, la enfermedad es rara, entonces en general nadie sabe muy bien de qué se trata. La calasia es una enfermedad que afecta al músculo, a toda la capa muscular del esófago, y para que se den una idea de cómo la afecta, yo lo que le digo a mis pacientes es la función que cumple el esófago es llevar el alimento de la boca hasta el estómago. Es la única función que cumple. Pero como está ahí escondido en el pecho, es difícil de saber cómo se mueve, qué necesita, cómo lo tratan. Para pasar la comida de la boca al estómago pasa de dos maneras. Una es por la fuerza de gravedad, porque estamos parados, y otra es porque alguien lo empuja. Yo lo que le digo a mis pacientes es, traten de imaginarse, y seguro que hay un par de reposteros y pasteleros viéndonos que les gusta jugar en sus casas con las tortas, traten de imaginarse una manga de repostería. Si nosotros tenemos una manga de repostería, la manga se va achicando, es más grande arriba, más chica abajo, se va achicando, tiene un piquito mucho más chico. Entonces, si yo le tiro algo arriba, adentro un poco de crema, si yo no lo aprieto, no va a pasar. Bueno, las manos que apretan esa manga son el músculo esofágico. Si yo le puedo cortar el pico de ese abajo, y aunque no tenga las manos que lo apretan, la comida puede pasar igual, si yo lo tuviera al mismo diámetro. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente sacar ese pico o cortar la manga abajo para que tenga el mismo diámetro, porque lo que no podemos hacer es devolverle las manos que apretan esa manga. Ese músculo, que es el músculo esofágico, que es el que coordinadamente impulsa la comida hacia abajo, en la calasia está afectado y está paralizado y no se mueve. Pero el músculo que cierra el esófago para que nosotros no tengamos reflujo abajo, justo en la unión, que es como una válvula, ese músculo, en vez de no moverse en la posición abierta, no se mueve, pero queda en la posición cerrada. Entonces arriba tenemos un músculo paralizado y que no se contrae. Y abajo tenemos un músculo paralizado, pero que está todo el tiempo cerrado. Y eso es lo que hace que no podamos comer ni agua. O sea, los pacientes con acalasia llega un momento que no puede entrar ni agua. Nosotros no podemos curar el músculo de arriba, por eso se dice que la enfermedad es una enfermedad crónica, pero sí podemos cortar el músculo abajo y hacer que por la gravedad la comida pase. Y uno dice, bueno, pero eso es un tratamiento por la mitad, porque si no me... Pero como la fuerza de gravedad es uno de los factores más importantes en el pasaje del bolo, junto con lo que tomamos de líquido y todo para arrastrar la comida, yo les digo a los pacientes que más o menos lo que significa después de estar tratado y que cortamos ese músculo, es como para un ciego volver a ver un 90-95%. Claro, obviamente, si le ponemos las letras chiquitas no las va a ver bien,
pero ¿se imaginan un ciego que vuelve a ver 90%, lo que le cambia en su vida? Bueno, ese es el impacto que tiene hoy las terapéuticas que tenemos para la acalasia. Por eso es muy importante que consulten, porque realmente, si bien es una enfermedad crónica y uno tiene que convivir y aprender a vivir con esa enfermedad, los tratamientos son súper efectivos. ¿Cuáles pueden ser las causas? Si hay o se conoce cuáles son las causas. ¿Y cómo empiezan los síntomas? Porque hay síntomas a veces que son muy característicos, que el paciente, a ver, conocemos que el ser humano se va adaptando a distintas situaciones y va tomando gaseosa para poder pasar mejor el momento y a veces pasa mucho tiempo hasta que realmente hace una consulta, ¿no? Bueno, la- para ir contestando a tus preguntas, vamos primero al origen. El origen tiene dos principales. Uno, que en nuestra región se cree que es muy prevalente, pero en realidad no es tan prevalente, lo es en el norte del país y es muy prevalente en Brasil, que es el Chagas. La enfermedad de Chagas puede generar una galaxia, pero la verdad es que en Argentina los pacientes que vemos nosotros, menos del 5% son originados por la enfermedad de Chagas. El 95% son lo que se considera de causa idiopática. Cuando en medicina decimos idiopático, quiere decir que no hay un origen puntual conocido. Hay hipótesis. Se cree que es una agresión de nuestro propio cuerpo posterior por ahí a una enfermedad viral, ahora que está de moda las enfermedades virales y la respuesta propia del organismo, muy parecido a lo que pasa en el COVID, que lo que agrava el cuadro no es el virus, sino la respuesta del cuerpo al virus. Bueno, acá es como que nuestro cuerpo reacciona a lo que fue una gripe o lo que fuera, atacando las pequeñas neuronas que le dan las instrucciones al músculo para abrirse o para cerrarse. Igual eso es una hipótesis, no está comprobado y eso es lo que se considera el origen. Pero de vuelta, es raro, uno en 100.000 casos, o sea que es muy, muy poco frecuente. Y los síntomas empiezan, como dijimos antes, con dificultad para tragar, pero hay otro síntoma muy importante que es el espasmo de esófago, el dolor en el pecho. Es como un calambre, como una presión que da un dolor que puede ser a veces confundido con el dolor cardíaco, porque es realmente como que hay alguien adentro del pecho. Vamos a salir un poquito del esófago y poner una nota de color. El corazón se llama corazón porque etimológicamente su origen viene de las lenguas indoeuropeas, que era kirke, que era un ciervo, porque se lo consideraba el saltador adentro del pecho, porque como un ciervo que pateaba el pecho y dolía. Bueno, el esófago no es un ciervo, pero también puede patear y puede doler. Y eso muchas veces el paciente viene y dice, tomo un vaso de agua y se me pasa, porque es como un calambre. Es como, tengo un calambre, aflojé un poquito, se pasó, alivió y seguí de largo. De hecho, hay una variante de la calasia, que es la calasia tipo 3 para nosotros, que es predominantemente espasmos. Casi no genera disfagia, pero están todo el tiempo con este ciervo dentro del pecho pateando y doliendo. Y eso es lo más común que nosotros vemos a la hora de las consultas. Sí, no, no siempre se percibe adelante, puede hasta percibirse en la espalda, ¿no? Obviamente. Absolutamente, dolor de espalda, dolor de hombros, dolor en los costados, exactamente. Bien, bueno, y ahora sí, me gustaría que me cuentes qué alternativas terapéuticas disponemos para esta patología. Bueno, en general fueron yendo de menos a más. Al principio lo que se hacía era dilatar esa unión que está cerrada con un balón, pero eso, si bien en algunos lados se hace, de hecho nosotros cuando necesitamos lo hacemos, dura poco. Entonces, en la mayoría de los pacientes no es el tratamiento ideal porque dura poco tiempo, dura 6 meses, un año y los síntomas vuelven. En los pacientes muy mayores que tienen mucho riesgo quirúrgico, se puede usar el Botox, lo mismo que uno se puede poner para las arrugas, para
relajar el músculo que genera las arrugas, lo mismo genera en el músculo del esófago, lo relaja. Pero otra vez, dura 3 meses y hay que volver a aplicarlo y vuelven los síntomas. Entonces, no es el tratamiento ideal. Hoy está considerado que el tratamiento ideal para la galacia es la miotomía, o sea, cortar ese músculo. Y nosotros lo hacemos de 2 maneras. La forma histórica fue hacerlo en forma quirúrgica, antes se hacía de hecho por vía abierta, uno lo abrían y toda la panza y le hacían ese corte. De hecho, en algún lugar por ahí todavía lo hacen así. Nosotros hace muchos años que esto lo hacíamos por vía laparoscópica, o sea, mínimamente invasivo, con los 5 cortes, como parecía una vesícula, pero hace, la verdad ya perdí la cuenta, pero deben ser 7 años que Fabio estamos haciendo juntos esto, empezamos a hacer lo que se llama la técnica de POEM, o entrar a lo que se conoce como el tercer espacio, que es tallar un túnel en el esófago para llegar al lugar donde está ese músculo, cortarlo todo por endoscopía, salir, cerrar el lugar de entrada, y el paciente nunca tuvo incisiones en el abdomen, la recuperación es mucho más rápida. Es difícil entender el concepto, otra vez, a mí me gustan mucho las analogías, salimos de la pastelería y vamos al robo del siglo en Acasuso. Nosotros somos como los boqueteros del esófago. El POEM hace un túnel, y piensen que el músculo ese es la caja fuerte que tenemos que llegar a robar. Pero si vamos directo, no podemos, vamos a estar en problemas, nos van a agarrar. Entonces lo que hacemos es, vamos arriba donde nadie nos ve, hacemos un cortecito en el esófago, nos metemos por un túnel que no existe, que lo tenemos que hacer nosotros, lo hacemos todo con el endoscopio, hasta que llegamos por el otro lado de donde llegaríamos con la cirugía. O sea, con la cirugía llegamos por adelante, acá llegamos por atrás. Lo vemos el músculo, lo cortamos entero, y cuando salimos, el túnel ese lo que hace es protegernos. De alguna manera dinamitamos el túnel, porque cuando salimos el túnel se colapsa, se cierra, y eso protege de que lo que comemos no vaya a llegar al lugar donde cortamos, porque ahora hay un agujero ahí. Entonces, como dinamitar el túnel es lo que nos protege. Y después cerramos ese túnel, le ponemos la tapa y nos escapamos. Y si los del robo del siglo están libres, nosotros ya hace 7 años que venimos ayudando bastante a los pacientes y todavía seguimos cosechando las buenas, el buen feedback de la gente cuando viene, y realmente les cambia la vida, ¿no? Porque la misma noche que pasan en el hospital, y pasan una sola noche, los pacientes duermen toda la noche. La calasia es una enfermedad que les suele dar tos de noche. Los pacientes, como se les junta saliva, a la noche tosen y no pueden dormir 8 horas seguidas. Cada 2, 3 horas se llena el esófago, se despiertan, tragan, tienen que despertarse. La primera noche en el hospital ya duermen 8 horas seguidas, y cuando se despiertan, aunque no hayan tomado nada, dicen, acá hay algo que cambió, en serio. También lo novedoso, ¿no? Del paciente directamente le pedimos que se levante, que vaya al baño, no tiene ninguna incisión abdominal, no es un postquirúrgico tradicional, no tiene, o sea, todas las limitaciones que tiene un paciente operado del dolor abdominal para moverse, y no cuenta con nada de todo esto, ¿no? El paciente De hecho, inmediatamente se levanta y va al baño. la efectividad del método, o sea, el éxito terapéutico del método es muy parecido, es igual, diría yo, al de la cirugía laparoscópica. No hay diferencia. La gran diferencia está en lo que vos decís. Está registrado y publicado que se usan mucho menos analgésicos, y que el retorno a las actividades habituales es mucho más rápido. Porque cuando le hacemos la cirugía laparoscópica, los que hacen deporte, tenemos que darle un tiempo que se recupere para que pueda volver a hacer deporte. Están un par de semanas cansados, o sea que volver al trabajo rápido es complejo. Ahora que hay teletrabajo, los pacientes se operan, y a los 3, 4 días los cuentapropistas están todos trabajando.
el cambio en la recuperación es realmente muy rápido. Excelente, Ale.